Hola, buen día, bienvenidos. Hoy 20 de junio, en el Día Internacional del Cáncer de Riñón, estamos en el simposio anual dirigido a pacientes y público general por el tercer año consecutivo. Eh, la idea de este espacio es brindar toda la información y novedades en cuanto al cáncer de riñón. Voy a comentarles contando sobre Vicare. Vicare es la primera asociación argentina de pacientes familiares de cáncer genitourinario. Esto incluye cáncer de riñón, vejiga, próstata, pene, testículo y uretra. Fue fundada con el objetivo de reducir la mortalidad de la enfermedad y acompañar al paciente, familiares y amigos a transitar esta enfermedad. Para lo cual trabajamos en educar, difundir y prevenir, ayudar y concientizar e investigar todo lo referente al cáncer genitourinario en Argentina y Latinoamérica. Tenemos el privilegio de contar con todo el conocimiento y el apoyo del doctor Matías Chacón en su cargo de presidente honorario y fundador. Somos miembros de la Coalición Internacional de Cáncer de Riñón y de la Coalición Mundial de Pacientes de Cáncer de Vejiga. Además, formamos parte de plataformas de pacientes y de Unidos por el Cáncer. Bueno, vamos a dar la bienvenida, les damos la bienvenida al Congreso y vamos a presentar en primer lugar al doctor Matías Chacón, que tiene unas palabras. Hola, mi nombre es Matías Chacón. Les quiero dar la bienvenida para este nuevo simposio Vicare, para este 20 de junio del 2024, donde tendremos a múltiples profesionales con amplia experiencia en el diagnóstico y tratamiento del cáncer renal. Es un privilegio para nosotros poder llegarte esta información y educar en base a esta patología que afecta a 5.000 argentinos por año. Es una patología donde el conocimiento se ha expandido muchísimo en los últimos años, donde la genética ha tenido un rol fundamental no solamente en el diagnóstico del cáncer hereditario relacionado a los tumores renales, sino también en el advenimiento de múltiples estrategias terapéuticas alrededor de este conocimiento genético emergente. Hoy en día el cáncer de riñón es una enfermedad tratable y curable en etapas localizadas y una enfermedad también muy controlable aún en etapas donde el tumor ha viajado a otros sitios. Por eso queremos compartir con ustedes desde Vicare, con todos los partners que hemos adquirido en estos últimos tiempos, desde la International Kidney Coalition hasta todas las compañías que nos acompañan en esta gestión, plataforma de pacientes. Es muy importante llegarte esta información y a través de la secuencia de múltiples especialistas, Jorge Jaunarena como cirujano, Federico Losco como oncólogo clínico, también tendremos a Nancy Ferro como psicooncóloga, Laura Tesey como nutricionista. Serán realmente papeles muy importantes en el cual ustedes puedan entender un poco la patología y sacar conclusiones y poder seguir educando al resto de la comunidad. Por eso, desde Vicare GU, para nosotros es un gran privilegio contar con ustedes desde la plataforma de pacientes. Cáncer de riñón es una enfermedad importante, es el quinto tumor en prevalencia en el ser humano en Argentina, por eso a tenerlo en cuenta y a cuidarse con todas las especificaciones y todos los datos que nos brindarán los especialistas. Muchas gracias a ustedes por participar, inscríbanse en el grupo, participen en la plataforma y los esperamos. Un abrazo. Muchas gracias, doctor Matías Chacón. Y bueno, comenzamos con el simposio y los disertantes. El primer eh, profesional es el doctor Jorge Jaunarena. Él es urólogo y bueno, lo escuchamos. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jorge Jaunarena, soy médico urólogo, trabajo en el Instituto Alexander Fleming y en el Centro de Urología CDU. Y hoy vamos a hablar acerca del cáncer de riñón. Para que tengan una idea de qué se trata esto, primero vamos a hacer una breve introducción acerca del cáncer de riñón. Vamos a hablar específicamente acerca de los quistes renales, un motivo bastante frecuente de consulta. Vamos a ver qué pasa cuando encuentran un nódulo sospechoso en el riñón, qué tenemos que hacer, cómo es la cirugía del cáncer de riñón y finalmente cómo son los tratamientos oncológicos para el cáncer de riñón. A manera de introducción es importante saber que el cáncer de riñón es lamentablemente una enfermedad bastante frecuente, de hecho es la quinta causa de cáncer en nuestro país y compromete alrededor del 4% del total de enfermedades oncológicas.
Es habitualmente más frecuente en hombres que en mujeres, pero tanto hombres como mujeres podemos padecer cáncer de riñón. Es importante que sepan que no existe un método de detección temprana para detectar el cáncer de riñón. Hoy en día la gran mayoría de los pacientes se diagnostican de manera incidental, es decir, de casualidad, cuando se hacen un chequeo, como suele ser una ecografía abdominal, donde a veces puede aparecer un nódulo en el riñón. Si bien no hay una recomendación específica respecto de cómo prevenir el cáncer de riñón, habitualmente si tenemos un médico de cabecera, un médico clínico, que nos haga una ecografía una vez al año. Habitualmente en la ecografía abdominal se miran los riñones y esa es una forma en la cual podemos detectar tempranamente la enfermedad. También es importante saber que esta enfermedad se puede prevenir. De hecho, el factor de riesgo más importante es el cigarrillo. Por eso, dejar de fumar o no hacerlo nunca es muy importante para prevenir el cáncer de riñón. Por otra parte, otros factores de riesgo importantes constituyen la obesidad y la hipertensión arterial. Por lo tanto, en la medida en que podamos hacer una vida sana, cuidar nuestra presión arterial y bajar de peso, todo eso también va a contribuir a disminuir el riesgo de poder tener un cáncer de riñón en algún momento. El segundo punto que quiero hablar con ustedes hoy es algo muy frecuente de ver en la consulta urológica, por lo menos, que es qué pasa con los quistes renales. Muchas veces la palabra quiste nos asusta y cuando quizás nos hicieron una ecografía por otra causa y aparece un quiste en el riñón, eso nos puede causar mucha preocupación. Muchos pacientes vienen asustados al consultorio cuando en la ecografía o en una tomografía aparece un quiste en el riñón que no esperaban. Entonces es importante que sepan que la gran mayoría de los quistes renales son benignos, es decir, no tienen ningún riesgo, no son cáncer, ni tampoco son lesiones premalignas, es decir, la gran mayoría de los quistes renales no se transforman en cáncer. Por lo tanto, si les aparece un quiste en el riñón, no se asusten. Sí, por supuesto es importante consultar, estar seguros, ver de qué tipo de quiste se trata, pero tienen que saber que la gran mayoría de los quistes de riñón son benignos. Existe una clasificación de los quistes de riñón que a veces en algunos informes de imágenes pueden llegar a ver, que se llama clasificación de Wozniak. La clasificación de Wozniak simplemente nos dice el riesgo de que una lesión en el riñón pueda ser benigna o maligna. Entonces, a grosso modo, si una lesión o un quiste renal es grado Wozniak 1 o 2, se trata de una lesión totalmente benigna. En cambio, cuando estamos en un grado 3 ya tiene una probabilidad relativamente importante de ser un tumor maligno, y cuando es un Wozniak 4 la probabilidad es muy alta y esos son pacientes que habitualmente se tienen que operar. Por lo tanto, si aparece un quiste en el riñón, no asustarse, pero sí consultar y saber que es una forma de degeneración, es decir, algo que ocurre naturalmente en todas las personas, en las cuales a medida que el tejido renal va envejeciendo o se va degenerando, pueden aparecer estos pequeños quistes que, como les digo, la mayoría de las veces no tienen ningún riesgo. El tercer punto importante es qué pasa si me diagnostican o si me encuentran un nódulo en el riñón. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por supuesto que lo primero es consultar con un urólogo o un oncólogo para definir cuál es el tratamiento. Como por suerte la gran mayoría de los nódulos o los tumores de riñón se diagnostican en un estadio temprano, es decir, en un estadio en el cual el tumor está solamente localizado en el riñón, la gran mayoría de las veces el primer paso va a ser hacer una cirugía para poder extirpar el nódulo. Sin embargo, antes de poder definir cualquier tratamiento va a ser importante hacer estudios que nos permitan determinar dónde estamos. Por eso, si solamente tengo una ecografía en la cual hay una sospecha de un nódulo renal, el siguiente paso es hacer una tomografía o una resonancia con contraste endovenoso para poder determinar las características de ese nódulo y eventualmente definir si es necesario hacer una cirugía para tratarlo. En los casos en los que nuestro médico nos indique una cirugía para tratar el tumor de riñón, lo importante saber es que hoy en día la tecnología y la técnica han avanzado mucho en este campo. Antiguamente, frente al diagnóstico de un tumor renal, la alternativa única que existía era extirpar el riñón en forma completa, es decir, hacer una nefrectomía radical. Como los seres humanos podemos vivir con un solo riñón, se consideraba que frente a la presencia de un tumor en el riñón había que sacarlo por completo. Después, con el paso del tiempo, nos dimos cuenta de que era posible hacer cirugías parciales, es decir, extirpar el tumor conservando el riñón. Y finalmente,
Con el advenimiento de las técnicas mínimamente invasivas, se empezó a hacer cirugía laparoscópica, en las cuales se podía conservar el riñón y extirpar el tumor solamente haciendo una cirugía parcial laparoscópica. Lo importante, lo que tenemos que tener presente es que frente a cualquier tratamiento quirúrgico del cáncer de riñón hay una escala de valores o de prioridades. La primera prioridad siempre es extirpar el tumor entero. No puede quedar nada en la medida de lo posible o en la medida técnicamente factible, no puede quedar nada adentro del cuerpo. En segundo lugar, respetando que saquemos el tumor entero, la segunda prioridad es intentar hacerlo en forma parcial, es decir, conservando el riñón, evitando la nefrectomía radical. Y la tercera prioridad, la menos importante, es el que lo podamos hacer de una forma mínimamente invasiva, es decir, a través de la laparoscopía. ¿Qué quiere decir esto? Si por hacer una cirugía laparoscópica comprometo la conservación del riñón, es preferible hacer una cirugía a cielo abierto, pero en la cual yo pueda conservar el riñón. No tiene sentido que nos operemos por una técnica menos invasiva, pero que no hagamos cirugía conservadora. Es por eso que es tan importante tener claras las prioridades antes de operarnos. A pesar de esto, ustedes tienen que saber que hoy en día la mayoría de las veces los tumores de riñón nos permiten hacer una cirugía conservadora o parcial y laparoscópica, lo cual tiene una muy pronta recuperación y nos permite conservar el riñón y seguir viviendo con 2 riñones. Hoy en día esta técnica es muy frecuente y en centros de alta experiencia se puede hacer sin problemas. La indicación del tipo de cirugía va a depender del tamaño del tumor y de la ubicación. Si el tumor tiene el tamaño y las características adecuadas, es factible hacer una cirugía conservadora. Por eso es tan importante que tengamos buenas imágenes y técnicas diagnósticas para que nuestro cirujano pueda definir cuál es la mejor técnica para poder sacar todo el tumor y conservar el riñón. Finalmente, nos vamos a encontrar a veces en que el tumor al momento del diagnóstico está diseminado, es decir, no está solamente en el riñón, sino que ha dado metástasis en otras partes del cuerpo. Y a veces también nos va a pasar que después de la cirugía aparecen tumores en otras partes del cuerpo, o inclusive encontramos en el resultado de la biopsia de la cirugía que el tumor era más agresivo de lo que esperábamos. Todos estos casos, que obviamente son escenarios muy preocupantes y muy graves, hoy en día tienen un montón de alternativas terapéuticas que podemos explorar. Es importante que sepan que la oncología ha avanzado muchísimo en los últimos años en el tratamiento del cáncer de riñón, y en todos estos escenarios en los cuales nos encontramos frente a una enfermedad muy agresiva o diseminada, los oncólogos tienen un montón de estrategias y distintas técnicas para ofrecernos. Hoy en día hay muchos tratamientos combinados en los cuales se utiliza más de una droga, habitualmente algún tipo de inmunoterapia, las cuales nos permiten tratar el tumor de riñón. Es importante que sepan que no hay quimioterapia para el cáncer de riñón, pero esto no quiere decir que no haya tratamiento sistémico. A veces pensamos que el único tratamiento oncológico es la quimio. Existen muchos tratamientos sistémicos, es decir, drogas que se dan por vía endovenosa para tratar el cáncer de riñón diseminado, que no son quimioterapia. Muchos de ellos son habitualmente inmunoterapia y existen otras drogas de otros tipos. Pero lo importante saber de todo esto es que la farmacología para el cáncer de riñón ha avanzado muchísimo en los últimos años, con lo cual en los casos en los que estemos frente a un tumor diseminado o avanzado, no hay que perder la esperanza porque existen muchísimas alternativas para poder resolver esta enfermedad, en algunos casos curarla y en otros a veces inclusive hasta convertirlo en una enfermedad crónica o de muy lenta evolución. Por eso frente a esto, lo importante va a ser hacer la consulta con el oncólogo y poder definir cuál es el mejor tratamiento. Bueno, espero que esto les sirva, que les haya gustado, que les haya podido brindar un poco de información útil acerca del cáncer de riñón, y para lo que necesiten saben que pueden contar conmigo en el Centro de Urología o en el Instituto Alexander Fleming, y si no, con su oncólogo o su urólogo de cabecera. Es importante poder charlar estos temas para poder estar informados y en los casos en que tengamos este diagnóstico poder buscar una solución. Que estén muy bien, hasta luego. Bueno, muchas gracias, doctor Jaunarena. Ahora le damos la palabra al doctor Federico Losco, él es oncólogo, así que adelante, doctor.
Hola, mi nombre es Federico Losco, soy oncólogo clínico, soy miembro del staff de la Unidad de Tumores Genitourinarios del Instituto Alexander Fleming en Buenos Aires, Argentina, y agradezco a Vicare por darme la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Hoy les quiero hablar sobre el cáncer renal y su tratamiento, la forma de diagnosticar los tumores renales, gracias a que muchos vamos a la guardia a hacernos estudios por un dolor abdominal o estudios de control, ha cambiado en el último tiempo, sobre todo porque se diagnostican tumores renales en estadios más precoces, es decir, localizados en el riñón, ¿no? Y que uno puede hacer un tratamiento local sobre el riñón y no expandidos a otras áreas con lesiones secundarias o metástasis. Los tumores renales no son de los tumores más frecuentes si los comparamos, por ejemplo, con los tumores de próstata en el hombre, de mama en la mujer, o el cáncer de colon, o cáncer de cuello de útero en algunas zonas del país, o inclusive el cáncer de pulmón, sobre todo en pacientes tabaquistas, ¿no? Pero si vemos todos los tumores que existen, el cáncer renal está más o menos a mitad de tabla en frecuencia. Cuando los tumores renales se diagnostican y están localizados en el riñón, la gran mayoría de ellos corresponden, más o menos el 70% corresponden a un tipo de cáncer renal, que es el más frecuente, que se llama tumores a células claras. Aproximadamente el 30 o el 20% corresponden a tipos que son menos frecuentes y se llaman, es un conjunto que está formado por diferentes tipos con nombres y apellidos diferentes, que se llaman histologías o tipos poco frecuentes o infrecuentes, ¿no? Cuando están localizados en el riñón, y eso se puede determinar con estudios de estadificación, fundamentalmente una tomografía, el tratamiento de elección es directamente ir a sacarlos. Si técnicamente para el cirujano son resecables, es decir, se puede sacar el tumor, se intenta sacar el tumor, lo que se llama una nefrectomía, respetando los márgenes y dejando la mayor cantidad de riñón normal presente, ¿no? Porque eso es muy importante para el funcionamiento de los riñones, que tienen un gran número de funciones. Hay situaciones en las cuales no se puede conservar el riñón y si están localizados en algunos lugares particulares, uno tiene que ir a sacar todo el riñón, que se llama nefrectomía. Los pacientes que se someten a este tipo de cirugías pueden, con ciertos cuidados particulares, vivir tranquilamente y normalmente con un solo riñón. Y esto es lo que pasa cuando está localizado en el riñón y no podemos conservar, hacer solamente una resección del tumor en sí. Hay situaciones en las cuales los pacientes se presentan de inicio de la enfermedad o progresan con enfermedad a distancia, es decir, con metástasis, y para esto es que los médicos, cuando tenemos un diagnóstico, una sospecha de estar frente a un tumor renal, pedimos estudios de estadificación, que por lo general son con una tomografía que abarque todo el cuerpo, inclusive desde el cerebro hasta la pelvis, y en ciertas ocasiones, para evaluar la parte ósea, un centellograma óseo. Como dijimos, los tumores que están localizados en el riñón, el tratamiento es la cirugía, y en algunos casos que presentan ciertas características en la anatomía patológica, es decir, en el resultado de la biopsia que viene a diferido después de la cirugía, algunos factores de riesgo que aumentan el riesgo de recaída posterior, ¿no? Hoy por hoy hay pruebas suficientes para realizar un tratamiento preventivo con medicación, particularmente una medicación que se llama inmunoterapia, que es el pembrolizumab, por un año, que es una medicación endovenosa, para disminuir el riesgo de recaída de ciertos grupos de pacientes que tienen un alto riesgo de recaída. Repetimos, esto se puede ver en la biopsia que viene después de la cirugía. Inclusive, hoy por hoy en la Argentina hay protocolos de investigación que pueden incluir a pacientes con tumores localizados, resecados, y alto riesgo de recaída. Y como dijimos, los pacientes pueden ser diagnosticados inicialmente o en el seguimiento, después de haber sido resecado el tumor renal,
pueden ser diagnosticados con metástasis. Los lugares de metástasis más frecuentes del cáncer renal son o los ganglios regionales alrededor del riñón, el pulmón y eventualmente el hueso, y ahí puede haber metástasis en otros lados que son menos frecuentes, pero pueden pasar, y es por esto que hacemos una estadificación inicial con una imagen y tenemos después un seguimiento con imágenes periódicas, ¿no? Sobre todo los pacientes que se han hecho tratamientos quirúrgicos iniciales. La verdad que hoy lo que quiero transmitirles es un mensaje de mucho optimismo, inclusive para los pacientes que están diagnosticados, fueron diagnosticados con enfermedad metastásica, porque la forma de tratar estos tumores ha cambiado radicalmente. Inicialmente, hace muchos años, los tratábamos con algo que se llamaba interleuquina o interferón, que eran bien tóxicos, producían muchos eventos adversos, y la verdad que la efectividad, pocos pacientes respondían. Después se pasó a tratar con un grupo de medicamentos por vía oral que se llaman inhibidores de tirosinquinasa, como por ejemplo medicaciones que se llaman sunitinib o pazopanib. Era solamente esta pastilla, y ahí pasamos a tener mucho más respuestas y a los pacientes a prolongar la supervivencia, a mejorar los síntomas con eso. Y en el último tiempo lo que aprendimos es que estos tumores respondían mucho a la inmunoterapia más nueva, que técnicamente se llaman inhibidores de checkpoints, donde combinando inmunoterapias entre sí o combinando inmunoterapias y tratamiento bioral, que justamente son lo que veníamos usando antes, que son los inhibidores de tirosinquinasa, lográbamos que los tumores respondan más rápido, que se achiquen en menos tiempo, que tarde y que respondan mucho más y los pacientes vivan más y mejor. Eso es algo realmente sorprendente y que ha cambiado mucho en el último tiempo. Las combinaciones, como tratamiento inicial en los pacientes hoy por hoy, usamos la combinación de dos inmunoterapias que se llaman ipilimumab e nivolumab. Esos tratamientos pasan por la vena, inicialmente estos dos medicamentos en combinación, por 4 aplicaciones cada 21 días. Tiene que ser infundido y controlado por médicos especializados, este tratamiento, ¿no? Y después hay que evaluar respuesta, ¿no? En imágenes y controles clínicos sucesivos, y también otras combinaciones que se utilizan como tratamiento inicial son las combinaciones de inmunoterapia más medicación vía oral. Uno u otro va a depender, la elección de uno u otro va a depender de las características propias de cada paciente y lo que el médico que los está atendiendo considere que es lo mejor. Cada una de estas cosas tiene sus efectos adversos potenciales, pero claramente los beneficios en la gran mayoría sobrepasan a los riesgos que puedan tener esta medicación, que no tienen los efectos adversos propios de la quimioterapia como tal y demás, pero sí tienen que ser controlados por médicos expertos justamente para identificar y tratar de manera oportuna las posibles complicaciones o efectos adversos que surjan con la medicación. Como les decía, la verdad que la gran mayoría de los pacientes accede a que los tumores respondan, y los tumores responden en muchos casos por mucho tiempo, ¿no? Cosa que no pasaba hasta hace poco tiempo. Por eso el mensaje es de que han cambiado mucho las cosas. Bueno, tanto en los tumores localizados, que se pueden curar con una cirugía, como en los pacientes con tumores avanzados, que por lo general decimos que el tratamiento no puede curar a los pacientes, pero sí a transformar esto en una enfermedad crónica y manejable. Pero inclusive hoy estamos viendo que con estas combinaciones de inmunoterapia hay pacientes que responden durante tanto tiempo que inclusive pacientes con enfermedad avanzada, con metástasis, tienen respuesta completa de la enfermedad y vemos que, bueno, que viven muy bien, ¿no? Si este tratamiento inicial o lo que nosotros llamamos primera línea no funciona, hay cada vez más alternativas en líneas subsiguientes. Si el tratamiento inicial no funciona, hay tratamientos por vía oral o por vía endovenosa en segunda, terceras e inclusive en cuartas líneas, que han demostrado
que estos tumores responden, que se pueden mejorar los síntomas y que los pacientes vivan mejor. Es bien importante, bueno, tener la posibilidad de consultar con médicos expertos en el tema, poder informarse. Obviamente hay muchos canales para poder informarse hoy por hoy, está internet y demás, pero yo siempre digo que eso es conocimiento y quizás es información, pero no conocimiento. Obviamente tanto los pacientes como las familias de los pacientes tienen el derecho y está muy bien que estén informados. Les sugiero que toda esta información la evacúen con su médico de confianza insisto, transmitirles una gran cuota de optimismo en el tratamiento que hoy por hoy estamos teniendo para los tumores renales, que cuando están localizados en el riñón se pueden curar. Cuando están fuera del riñón, inclusive se pueden sacar estas lesiones metastásicas, dejando libre de enfermedad y muchos se pueden curar. Pero cuando no podemos acceder a una cirugía, hay medicamentos que han superado lo que conocíamos hasta hace poco tiempo y los pacientes viven mucho más y mejor. Les mando un gran abrazo, espero que estén todos muy bien y a disposición para lo que pueda ayudarlos. Bueno, y seguimos en el tercer simposio anual de cáncer de riñón, en el Día Internacional del Cáncer de Riñón, desde Plataforma de Pacientes. Muchas gracias, doctor Losco, por su disertación, es muy interesante. Y ahora seguimos y damos la bienvenida a la licenciada Laura Tesey. Ella es nutricionista y nos va a hablar sobre los cuidados que tienen que ver con la alimentación en esta enfermedad. Adelante, licenciada. Hola a todos, mi nombre es María Laura Tesey, soy licenciada en nutrición, me especializo en patología oncológica, trabajo en el Instituto Médico Alexander Fleming desde el año 2006. Hoy quiero agradecer a la Fundación Vicare por invitarme a participar de este simposio y poder tener esta charla sobre alimentación y cáncer con ustedes. Vamos a empezar con la charla puntualmente. Bueno, sabemos que el paciente oncológico se enfrenta a muchísimas dificultades desde el punto de vista nutricional. Las estadísticas son variadas, pero se sabe que alrededor de un 20 a un 70% de los pacientes presentan algún grado de malnutrición al momento del diagnóstico o a lo largo de su enfermedad. Las causas son multifactoriales y van a estar asociados a antecedentes previos que trae el paciente, como pueden ser patologías crónicas como la hipertensión, la diabetes o enfermedades renales crónicas. También a factores inherentes de la enfermedad, como pueden ser la hiporexia, la inflamación sistémica, el dolor, la localización del tumor y a factores relacionados con el tratamiento. La falta de apetito, las náuseas, los vómitos, las diarreas, ¿sí? Un paciente bien nutrido está mejor preparado para soportar los efectos adversos de la medicación y también para tener una pronta recuperación luego de la cirugía. Por lo tanto, la recomendación es que todo paciente con diagnóstico oncológico pueda tener acceso a la consejería nutricional de manera temprana para que de esta manera pueda realizar un diagnóstico nutricional oportuno que nos permita diseñar estrategias a seguir durante el tratamiento. Hoy vamos a hablar puntualmente de cáncer de riñón, ¿sí? Sabemos que los riñones tienen muchísimas funciones en el organismo. Dentro de ellas podemos nombrar el balance de los líquidos, de ciertos minerales. Se encarga de filtrar los desechos de la sangre y eliminarlos a través de la orina. También tiene funciones hormonales, dentro de otras, ¿no? O sea, tiene muchísimas funciones que cumple. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que tenemos el diagnóstico, el tratamiento va a depender del estadio, ¿no? Del tumor en el debut. Las opciones pueden ser quirúrgicas, puede ser medicación con terapia dirigida, inmunoterapia, embolización, radioterapia, ¿sí? Las opciones son varias. ¿Qué pasa si nos tenemos que someter a una cirugía, ¿no? De riñón? Bueno, desde el punto de vista nutricional,
lo más importante es que el paciente llegue en el mejor performance posible a la cirugía, ¿sí? Lo mejor alimentado posible. Entonces, el foco va a estar puesto en la recomendación de una alimentación saludable y a la medida de lo posible de la realización de actividad física que mejore la capacidad funcional del paciente y logre mejorar también la masa muscular. Cuando yo hablo de una alimentación saludable, ¿a qué me refiero? Bueno, la alimentación saludable se basa en algunos pilares que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Fundamental es el consumo de frutas y vegetales, ¿sí? A mayor variedad de colores, mayores vitaminas y minerales estamos aportando a nuestro cuerpo. También son fuente de fibra, que es fundamental para el tránsito intestinal y para la microbiota. También en nuestra base de la alimentación tienen que estar los cereales integrales y las legumbres. Los mismos son fuente de energía y también de fibra y complejo de vitaminas B. Las carnes deben ser magras, tenemos que priorizar el consumo de carnes blancas por sobre el consumo de las rojas. La recomendación hoy en día que se basa en la OMS es menos de 500 gramos semanales de carne roja y no más de 50 gramos semanales de fiambres y embutidos, ya que se sabe que son carcinogénicos para la salud. Las grasas tienen que ser saludables, básicamente de origen vegetal. Tenemos que elegir aceites de primera prensa en frío, preferentemente el aceite de oliva. También pueden ser grasas saludables las que obtenemos de los frutos secos y las semillas. Y tenemos que tratar de evitar el consumo de grasas saturadas, las que provienen más de origen animal, ¿sí? La manteca, la crema de leche, la grasa vacuna. Muy importante también es llevar a cabo una adecuada hidratación. Para lograrlo siempre priorizamos el consumo de agua potable o mineral. Pero bueno, en el caso de que hay muchos pacientes que les cuesta consumir agua, también se pueden incluir infusiones, caldos caseros de vegetales, todo esto ayuda a lograr el objetivo de hidratarse. Obviamente tenemos que evitar el exceso de cafeína, ya que sabemos que tiene un efecto diurético. Obviamente también tenemos que disminuir el consumo de sodio, ¿sí? O sea, tratar de usar lo menos posible de sal y alimentos ultraprocesados, que también sabemos que son muy ricos en aditivos y en conservantes, que son altos en sodio. Y disminuir el consumo de azúcares simples y todo lo que sean procesados tipo amasados de pastelería y todas cosas que conllevan en su elaboración mucha grasa y mucho azúcar. Bueno, ¿qué pasa una vez que ya me operaron? ¿Sí? Una vez que me realizaron la nefrectomía. La nefrectomía puede ser parcial. Parcial es cuando solamente se saca un pedacito del riñón donde estaba localizado el tumor. Bueno, en este caso no necesitamos llevar un tipo de alimentación especial. Obviamente nos regimos por las pautas de alimentación saludable que les acabo de nombrar y volvemos a la dieta habitual del paciente. Por el contrario, si la nefrectomía fue total, o radical, como se le dice, que cuando se saca un riñón completo, tenemos que realizar como una alimentación un poco más conservadora de ese riñón. ¿A qué me refiero conservadora? Tenemos un riñón que va a hacer el trabajo de los dos riñones, ¿sí? O sea que tenemos que cuidar este riñón que nos queda. Entonces, para no sobreexigirlo, tenemos que llevar una muy buena hidratación. En este caso sí deberemos tener un consumo restringido de sal, ¿sí? La idea es que los alimentos se preparen sin sal. Cuidar un poco el consumo de las proteínas, ¿sí? O sea, obviamente que igual los planes son individualizados y siempre van a estar en función a los requerimientos propios de cada paciente, pero digamos, en una recomendación general se intenta hacer una porción de carne diaria, ¿sí? Y aumentar más el consumo de frutas, de vegetales, de cereales integrales y legumbres. Obviamente mantener un peso saludable y ser físicamente activos, ¿sí? Eso es muy importante para la recuperación. Y en el caso de que obviamente uno recomienda disminuir el consumo de sal, siempre se pueden utilizar todas las especias y las aromáticas y otras cosas para darle sabor a la comida y no necesitar el agregado de sal.
¿Qué pasa si aparte de la cirugía o no está indicada la cirugía y tenemos que recibir medicación? Bueno, ahí la alimentación se va a basar y va a acompañar al síntoma, ¿sí? Dentro de los síntomas que nos pueden suceder por el uso de medicación son variados. Vamos a repasar los más frecuentes. Dentro de los que más nos refieren los pacientes, el más común es la falta de apetito. ¿Qué podemos hacer cuando este síntoma aparece? Lo principal es fraccionar la alimentación, ¿sí? Es preferible ofrecerle al paciente varias comidas pequeñas a lo largo del día que pretender que realice 2 o 3 comidas muy abundantes. Obviamente vamos a priorizar los alimentos que sean de la preferencia del paciente. No vamos a forzar el consumo de algún grupo de alimentos que consideremos que es más saludable, ¿sí? Pero que el paciente no tiene deseos de consumir. Obviamente tratar de que las presentaciones sean variadas, con diferentes texturas y sabores. Recordar que muchas veces los sabores pueden estar alterados, por lo que aquellos alimentos que solían ser de preferencia del paciente puede ser que hoy en día no les resulten agradables al paladar, y entonces no tenemos que insistir con estos alimentos. Al tener preparaciones más reducidas en tamaño, lo que debemos hacer es vehiculizar un gran aporte calórico y proteico en esta porción, por lo que podemos enriquecer los alimentos utilizando otros alimentos o suplementos, ¿sí? Los alimentos que podemos utilizar para enriquecer las preparaciones pueden ir desde la leche en polvo, los frutos secos, los aceites vegetales, ¿sí? Hay suplementos nutricionales también que no tienen sabor, que se pueden agregar a las preparaciones para vehiculizar un mayor valor calórico proteico. Siempre priorizar los momentos del día donde el paciente tenga más deseos de comer, no importa que no coincidan con los horarios habituales de las comidas principales, ¿sí? Intentar que en los momentos de la comida no consuma tantos líquidos como para que no le compita por lugar, digamos, que no tengan saciedad precoz. Y bueno, y en este caso la recomendación sería consultar con la nutricionista por el agregado de suplementos nutricionales que, bueno, van a estar indicados sí o no según cada paciente en particular. Otro síntoma que puede aparecer y es muy común son las náuseas, ¿sí? Al igual que con la falta de apetito, nos vamos a basar en una alimentación fraccionada. Tratar de evitar periodos prolongados de ayuno, ya que el estómago vacío puede aumentar la sensación nauseosa. Siempre elegir alimentos sencillos, que sean de fácil digestibilidad, que tengan poca grasa, de sabores bastante neutros, como pueden ser tostadas de pan lactal blanco, francés, arroz, tallarines, ¿sí? Postres lácteos, como gustos sencillos. Evitar consumir mucho líquido junto con los alimentos, ¿sí? Hidratarse más entre comidas. Elegir temperaturas templadas, que se toleran bastante mejor. No exigirle al paciente comer alimentos que no son de su agrado, ¿sí? En los momentos que está nauseoso, y tampoco ofrecerles sus alimentos preferidos en este momento, porque luego pueden quedar asociados a un episodio de náuseas o vómitos y el paciente puede no querer consumirlos en un futuro. Cuando hay náuseas, importantísimo comer en ambientes ventilados, ¿sí? Y en el caso de ser posible, que el paciente no esté a cargo de la elaboración de sus propios alimentos. Eso ayuda mucho a la ingesta. Obviamente, elegir ropa cómoda para el momento de las comidas, nada que apriete en la zona abdominal. El momento de la comida tiene que ser un momento relajado, de disfrute lo más posible, ¿no? Y obviamente siempre evitar esto de acostarse inmediatamente a haber comido, a veces puede empeorar el efecto de las náuseas. Y, digamos, obviamente respetar las indicaciones médicas en cuanto al consumo de medicamentos relacionados a las náuseas y los vómitos, ¿sí? Muchas veces los pacientes no quieren tomar medicación y a veces es necesario, y obviamente siempre seguir el consejo médico en este caso. Si las náuseas evolucionan a los vómitos, obviamente siempre hay que volver y comenzar una dieta líquida, de líquidos claros, y una vez que se tolera se puede ir progresando. Si los síntomas no ceden, siempre hay que consultar. ¿Qué pasa cuando aparece la diarrea? Hay algunos medicamentos que producen mucha diarrea. Lo mismo, esta es como una recomendación que va bien para todas
los síntomas asociados. Fraccionar la dieta, ¿sí? En cuanto a la comida, poner horarios regulares, asegurarse cuando hay mucha diarrea de un buen aporte hidroelectrolítico. En estos casos, muchas veces es mejor consumir bebidas de rehidratación más que agua sola, entonces podemos recurrir a las sales de rehidratación oral que se consiguen en las farmacias, o podemos preparar bebidas alcalinas de manera casera, que se preparan con agua, bicarbonato, azúcar, sal y el jugo de algún cítrico como para darle sabor. Obviamente tenemos que bajar la ingesta de grasa, ¿sí? La ingesta de fibra, o sea, bajamos todo lo que sea fruta, verdura, legumbres, nada integral, no semillas, ¿sí? Alimentos muy sencillos, no evitamos el café, obviamente el alcohol y los jugos de frutas, y obviamente los condimentos picantes. A medida que el síntoma va cediendo, la dieta obviamente debe volver a convertirse en una dieta variable de base saludable. Bueno, ¿y qué pasa si por el contrario tenemos constipación? Que puede suceder, a veces que pacientes usan mucha medicación para el dolor y pueden terminar constipándose. Una buena hidratación es fundamental, principalmente a base de agua, pero como dije antes, podemos incluir infusiones, caldos. En este caso sí se pueden incluir jugos de fruta o licuados, ¿sí? Aumentar el consumo de la fibra con alimentos de origen vegetal, frutas, semillas, frutos secos, legumbres. Siempre es importante masticar muy bien los alimentos, acudir al baño, o sea, no posponer los deseos de ir de cuerpo, ¿sí? Y la actividad física también es muy importante para el ritmo evacuatorio, ¿sí? Si estamos en un estado como muy sedentario o mucho tiempo encamados, esto no favorece la motilidad del intestino. Y recurrir solamente a los laxantes si estos están indicados por un médico, no automedicarse. Bueno, más o menos esto fue un repaso sobre el cáncer de riñón y la alimentación. No nos queda más tiempo. Espero poderlos haber ayudado con mi presentación. Y nada, realmente lo que quería poner énfasis es que el abordaje nutricional del paciente oncológico es completamente individualizado, ¿sí? Hoy en día hay mucha información circulando en redes, pero bueno, no todo tiene sustento científico y no todo es para todos los pacientes. O sea, la recomendación siempre es acudir a un profesional de la salud para que los acompañe durante el tratamiento y la atención sea personalizada. Bueno, les mando un saludo para todos y gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias, licenciada Laura Tesei, muy interesante los cuidados que tenemos que tener en cuenta para el riñón y la salud en general. Y ahora seguimos con la licenciada Nancy Ferro. Ella es psicooncóloga, es la jefa de psicooncología del Instituto Alexander Fleming y además es especialista en mindfulness y nos va a hablar de la parte emocional del paciente, y también vamos a tener una pequeña meditación que espero que puedan disfrutar como lo hacemos nosotros cada vez que realizamos una meditación con ella. Adelante, licenciada. Hola, buenos días. Gracias a todos los que están presentes en este simposio. Gracias a Plataforma Pacientes y a los organizadores por haberme dado esta oportunidad para poder compartir con ustedes algunos conceptos relacionados a aspectos emocionales que están en juego frente al diagnóstico de cáncer renal, frente al afrontamiento de los tratamientos y en los aspectos, obviamente, esto que vamos a hablar hoy hace referencia a todos los eventuales momentos que acompañan a la enfermedad y los tratamientos. Para eso quería también compartir pantalla con ustedes para que podamos hablar en principio de algunos aspectos como más teóricos, y luego vamos a finalizar esta charla realizando una práctica de mindfulness. Yo luego les voy a explicar en qué consiste, pero está todo orientado a poder encontrar herramientas que colaboran
de alguna manera importante en el afrontamiento de la situación. La comprensión y manejo de las emociones es parte de la adaptación y aceptación de la situación vivida. Ponerle nombre a las emociones es crucial. Conocerlas, nombrarlas, es una clave esencial en el proceso de regularlas. Incrementar la conciencia sobre las emociones se correlaciona con el bienestar que se puede sentir, pese a estar viviendo una situación de mucha vulnerabilidad. Dalai Lama decía, como las emociones son estados mentales, el método para manejarlas debe venir de adentro nuestro. No existe otra alternativa. No pueden ser liberadas por técnicas externas. Por eso vamos a hacer como un pequeño viajecito interior, conociendo de qué se tratan las emociones. Vamos a decir primeramente que todas las emociones son buenas, están biológicamente codificadas, nos vienen con nuestra genética, tienen un asiento físico en el cerebro, pero así como son biológicamente codificadas, son socialmente moduladas a través de nuestra historia, de nuestro crecimiento. Vamos modificando, moduladas, las vamos socializando, vamos conociéndonos y conociendo a los demás a partir de esta interacción con nuestras emociones. El objetivo de las emociones es facilitar la sobrevivencia. Las podríamos dividir de manera académica en emociones agradables, que producen placer cuando las sentimos. Decimos que estamos a gusto cuando tenemos estas emociones, cuando las estamos transitando. Por eso se dieron en llamar emociones positivas. Existen también otras emociones que son desagradables. No nos gustan sentirlas, producen displacer cuando estamos transitando por ellas. Son las que se dieron en llamar emociones negativas. Y al respecto podemos decir que estas emociones gozan de mala prensa. Hay muchas corrientes que suponen que hay emociones que nos pueden hacer daño, como la ira, el miedo, la tristeza. Es más, ustedes van a poder recibir en este tiempo de familiares, amigos, del contexto, digamos, social, a veces esta idea de que es peligroso estar triste porque porque no van a dar resultado los tratamientos, que uno no se tiene que enojar, sino que tiene que aceptar las cosas, que sentir miedo es llamar a que las situaciones malas se nos vayan, digamos, presentando. Nada de eso es cierto. Yo digo que tenemos que pensar que existe como un síndrome normal del paciente oncológico que incluye toda una gama de emociones que hay que transitarlas. Hay que aprender a que no nos hacen daño las emociones, sino validarlas, saber que están, por algo están, les tenemos que hacer lugar, aceptarlas y aprender a modularlas. Una mayor conciencia de nuestras emociones permite aceptación y autocompasión, no como lástima, no como tenernos pena, ni hacia nosotros mismos, ni que otros puedan sentir pena por uno mismo, sino que esta autocompasión es la que verdaderamente genera y sostiene las conductas de autocuidado. Ahora vamos a hacer una práctica de mindfulness. Mindfulness es un conjunto de conceptos y de prácticas para regular emocionalmente, para poder trabajar la ansiedad, trabajar la anticipación ansiosa, la angustia y las demás emociones que a veces nos invaden. No son malas, pero lo que sí puede llegar a obturar procesos más sanos es la invasión o el anegamiento de las emociones, que nuestra mente se sienta sobrepasada por algunas emociones. Por eso
Vamos a modo de cierre, vamos a realizar una práctica. Vamos a escuchar el chin chin. Es un sonido que nos puede ayudar a ir mirando un poco más hacia adentro, abandonando los sonidos exteriores y vamos focalizando en la respiración. Vamos a observar con curiosidad esta respiración actual como si fuera la primera. Inspiramos sin cambiar el ritmo, sin hacerla más profunda ni más superficial. Simplemente observamos qué está pasando con nuestra respiración ahora. Inhalamos, exhalamos. Observamos cómo nuestro cuerpo colabora con cada inhalación y cada exhalación. Desde los movimientos más ostensibles como los del tórax, notamos cómo el tórax se agranda, el pecho sube con cada inspiración y en la exhalación nuestro pecho baja, el tórax tiende a contraerse. Junto con esto también los músculos abdominales bajos acompañan, ayudan a que los pulmones se puedan distender y puedan recibir todo el aire para que podamos tomar todo el oxígeno que necesitamos en cada inspiración. Y todo nuestro cuerpo colabora para exhalar, para sacarnos el aire viciado que ya no necesitamos. Inhalando y exhalando, los invito a llevar la atención a nuestra mente. Vamos a observar nuestra mente y los productos que van apareciendo en ella. Nuestra mente trabaja todo el tiempo, 24/24. Siempre está proponiendo nuevos productos, pensamientos, emociones, sentimientos. Pueden aparecer preocupaciones. Ahora decidimos, tenemos la intención de simplemente observar el movimiento de la mente sin ligarnos a ningún pensamiento. Vamos a tomar de lo que nos rodea, del clima que nos rodea. Estamos en otoño y vamos a tomar una metáfora ligada a la naturaleza. En este tiempo, las hojas de los árboles caen. Vamos a imaginar que nuestros pensamientos son como las hojas de los árboles. No lo juzgamos, apreciamos simplemente la diferencia. Imaginamos un gran árbol con las hojas un poco amarillentas, ocres, amarronadas. Son todas distintas, pese a que son hojas del mismo árbol. Así como los productos de nuestra mente. A veces podemos sentirlos como agradables y otras veces nos producen desagrado. Podemos sentir ansiedad, podemos sentir alegría. Ahora, aquí y ahora, no nos vamos a adherir a ningún tipo de pensamiento, sino que es como las hojas de este árbol que se desprenden suavemente y las lleva el viento. Vamos a utilizar esta metáfora para ayudarnos
a no adherirnos a ningún tipo de pensamiento, a emociones como la ansiedad que nos lleva permanentemente al futuro, pensando situaciones que no se han dado. Nuestra mente a veces tiene un ritmo muy rápido, acelerado, como si fueran vientos muy fuertes, que de golpe sacuden al árbol y hace que las hojas caigan. En otros momentos nuestra mente está un poco más tranquila, más serena. Permitimos a nuestra mente que se pueda descansar, apoyarse en la respiración y seguir imaginando que cada pensamiento podemos colocarlo en una de estas hojas, que la lleve el viento y estar disponible para lo que venga posterior. No podemos respirar la respiración pasada, ni podemos anticiparnos a respirar una respiración que todavía no está. Momento a momento, inspiración, exhalación. Es un modo de poder encontrar un equilibrio sin dialogar con los pensamientos, dejando que pasen, observándolos, sin juzgarlos, y dejar que vuelen en un día como hoy, otoñal, que estas hojas nos ayuden a encontrar una manera de no adherirnos a emociones desagradables, a preocupaciones. Y poco a poco vamos a llevar nuevamente nuestra atención a la respiración, tomando una inspiración más profunda. Exhalamos lentamente y vamos poniendo fin a nuestra práctica, ayudándonos con movimientos suaves de los hombros hacia atrás. Rotamos los hombros hacia adelante y lentamente vamos tomando nuevamente contacto con el exterior, con lo que nos rodea. Y yo quiero agradecerles el haber compartido, digamos, estos momentos y saludarlos con una de estas emociones que sí nos resultan agradables de sentir, como es la alegría. Bueno, que estemos bien y que nos veamos prontamente. Bueno, y aquí estamos de nuevo. Muchas gracias, licenciada Nancy Ferro. Espero que hayan podido disfrutar esta pequeña meditación. A mí personalmente me ayuda mucho a relajarme y es un placer realizar este tipo de meditaciones con la licenciada. También aprovecho a invitarlos que en septiembre vamos a hacer una caminata consciente a cargo de la licenciada Nancy Ferro y bueno, en nuestras redes seguramente ya van a encontrar la invitación. Así que los esperamos. Estamos llegando al final de lo que es el simposio de este año y ahora viene ya el cierre, donde vamos a tener un especial de nuestro programa Yo Puedo, Vos Podés. Este programa es un programa realizado por pacientes, donde un paciente es entrevistado y el otro se entrevistan entre ellos. La idea es que cada uno tenga esa función, a veces de entrevistado y a veces que sea el que haga la entrevista. Así que los vamos a dejar en este especial que hicimos para el Día Internacional del Cáncer de Riñón y terminando luego de eso
unas palabras de despedida del doctor Matías Chacón. Así que muchas gracias, les agradecemos, esperamos que hayan podido aprender, nutrirse y aquí estamos para lo que necesiten y nuevamente los invitamos a participar de Vicare y, y seguimos acá a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Bueno, hola Javier, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Silvana. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bueno, un gusto conocerte. Estamos acá en la sección Yo puedo, vos podés de Vicare. Así que bueno, queremos conocer tu historia, cómo fue que, bueno, te enteraste de la enfermedad, el diagnóstico, básicamente. Sí, yo mira, en septiembre del 2021, ya casi, no sé si era fines o ya se había liberado un poco lo de la pandemia, dije, me voy a hacer un control que hace mucho que no me hacía un control. Ajá, Hacía varios años que no me hacía nada. Y dije, bueno, voy a aprovechar ahora y me voy a hacer un control, digamos, ecografía, análisis de sangre, orina, eso normal, ¿viste? Lo que te manda a hacer el sí, médico. sí, sí. Y bueno, ahí cuando me hice la ecografía, el ecógrafo vio algo en ese momento y bueno, me derivaron al urólogo. Ujú. Y el urólogo, bueno, me mandó a hacer una tomografía y en la tomografía, bueno, confirmaron que había un tumor Bien, claro, o sea maligno. que vos fuiste al médico para hacer un chequeo, no es que te sentiste mal o que tuviste No, algún no, indicio. no, no, yo Ajá, nunca tuve ningún síntoma, nada. Lo hice, digamos, como prevención, que hacía mucho que no me hacía y bueno, de casualidad bien. ¿El que tumor me que te hallazgo. encontraron era pequeño? No, era un tumor grande. Era un Ajá, tumor grande ya. Así que me hicieron una nefrectomía. claro, una nefrectomía total. Total, exactamente. Muy bien. ¿De O qué sea, riñón? estaba riñón derecho. Ajá. Justo el límite creo que era de 7 centímetros. Era el Ah, bastante tumor grande, grande. Sí, sí, claro. sí. Y no habías tenido ningún indicio, digamos, ningún Nada, síntoma. nada, ningún síntoma, ni orina, ni me sentía mal, ni demás. Claro, Comía, nunca perdí el apetito, o sea, nunca tuve ningún síntoma. qué increíble. Bueno, qué bueno que, digamos, que quisiste, ¿no? Hacerte un chequeo y que, bueno, y ver cómo Sí, estabas. Qué bueno. sí, sí, Bueno, porque, digamos, estaba después, bueno, que me operaron. eh, Recién ahí vos sabés con la anatomía patológica cómo va a seguir claro. digamos, el proceso Desde el oncológico. diagnóstico hasta la operación, ¿pasó mucho tiempo, poco tiempo? ¿Cómo fue? Y sí, pasó porque yo me operé, a mí me diagnosticaron en fines de septiembre del 2021 y entre que saqué turno para ver al urólogo y después el urólogo me mandó a hacer la tomografía y después confirmamos, Claro. digamos, eso. Después él me manda a hacer ¿cómo se llaman? Para operarte. Todos los eh, prequirúrgicos. los prequirúrgicos, bueno, en todo eso llegamos a diciembre y ya tenía fecha para en enero para operarme y en enero todo el equipo médico de cirugía cayó con COVID. Uh, Así que me operaron Enero en del febrero, 22, estamos hablando, ya ¿no? enero del 22, exactamente. Claro, mira, qué increíble. Sí, y ahí me operaron al mes siguiente, febrero digamos, del 2022. O sea que del diagnóstico a la operación pasaron unos meses, digamos. Sí, 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 pasaron unos meses. Muy bien. ¿Y la operación fue buena? ¿Tuviste buena recuperación? Sí, sí, la operación fue bárbara. Creo que en 2 días estaba de alta. Bien, Con la, para- buenísimo. con la, para- con la parascópica me hicieron, Ah, genial, genial, perfecto. así que Claro. fue rapidísimo. Bien. Javi, ¿y después de la operación qué tratamiento recibiste? No, después de la operación solamente me hicieron controles cada 6 meses
y en el medio un control con el nefrólogo. Ah, Eh, muy bien, o sea que no ameritó, digamos, tratamiento. No no, amerita no, no, tratamiento, no. digamos, O lo sea, tu esperé patología. los 30 días que me llegó la anatomía patológica, con ese vi al oncólogo y bueno, ahí me dijo que bueno, que como no había nada y no estaba encapsulado, no había ganglios, no había, digamos, en ninguna otra parte del cuerpo, teníamos Espectacular, que hacer cosas. espectacular, ¿eh? Realmente, muy bueno, Sí, 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 la buenísimo. verdad que sí. Y escúchame, Javi, ¿y te cambió, digamos, este diagnóstico, la operación, te cambió la vida, te cambió, digamos, no sé, las ideas sobre la vida que tenías antes o no? Sí, mira, a lo primero, como todo diagnóstico de cáncer, el no saber, digamos, me puso muy mal, muy triste, porque obviamente el que no está empalpado con esto, lo que dice es cáncer sinónimo de muerte. O Tal sea, cual, yo totalmente. cuando salí ese día del diagnóstico dije, bueno, ¿cuándo me voy a morir? No sé. Sí, sí, Después uno va aprendiendo que en realidad uno tiene que esperar que eso vaya al laboratorio, que vean el tipo de malignidad, si hay metástasis, si no hay metástasis, y de ahí en adelante, bueno, si uno va a hacer controles, inmunoterapia, ¿no? En el caso del cáncer renal. exacto. Entonces ahí es donde uno empieza, digamos, a tranquilizarse un poco más, a, a no pensar tanto en esta enfermedad. Y bueno, ahí sí uno empieza a, digamos, en mi caso, hacerme menos problema de un montón de cosas que por ahí antes me hacían problemas. Claro, claro. Y me Y es tal pasa cual por ahí que decís veo que, vos. claro, No, que es tal me cual, pasa, ¿no? Sí, cáncer sinónimo de que nos vamos a morir. Pero bueno, después hay por suerte muchísimos tratamientos y muchas cosas. claro, porque uno siempre lo escuchó de oído o de alguien cercano o de algún informe que ve en la televisión, pero hasta que no lo tenés vos, digamos, no. Tal cual, tal cual. Y luego de, digamos, de la operación y de que te diste cuenta que, bueno, que estaba todo bastante bien. Javi, una preguntita. ¿Era de células claras el cáncer? Sí, sí, de Ah, células, claro. sí, claro, el más Sí, sí. común. Está bien, bárbaro. ¿Y cambió algo con respecto a tu trabajo? No sé bien a qué te dedicas, pero bueno, a tu trabajo, a tu vida en sí. Sí, mira, yo soy guardavidas, trabajo en Ah, una pileta climatizada todo el año. ajá, No, por ahí a lo primero, como no podía hacer fuerza, creo que estuve un mes más o menos en casa con la licencia. Eh, lo que cambié fue en realidad el hábito de comer, en un montón de cosas, ¿no? Ahora, claro, digamos, claro. eh, ¿En qué lo modificaste? y por ejemplo, ya no tomo más gaseosa, qué sé yo, como carne muy poco, ahora es todo vegetales, todo antioxidante, Claro, eh, qué sé yo, todo, digamos, uno busca todo, no digamos, no puedo decir la palabra anticancerígeno, pero todo antioxidante, todo lo que ayuda a las células, digamos, a estar bien, ¿no? Activas, eh, por ese lado, ¿no? Más actividad física. claro, claro. Bien. O sea eh, que la actividad física la incrementaste, eso es muy importante. sí, 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 la incrementé más que antes, totalmente. Está bien, muy bien, Javi. ¿Y cada cuánto tenés los controles ahora? Y cada 6 meses me hago los controles de tomografías sin contraste Claro, claro. por el tema del riñón Ujú. y, bueno, orina y sangre completo. Y después, aparte, veo al nefrólogo con, digamos, toda la funcionalidad del riñón, ¿no? Claro, claro, claro. Muy bien. Buenísimo, Javi. ¿Qué qué mensaje quisieras dejarle a los que padecemos este cáncer? Que bueno, en mi caso yo también estoy muy bien, por suerte, pero bueno, o la gente que recién tiene un diagnóstico, ¿sí? ¿Qué le dirías? No, bueno, cuando reciben el diagnóstico, que esperen, digamos,
a ver el resultado de lo que es, porque, digamos, cuando uno no desconoce, digamos, de esta enfermedad, digamos, lo primero que tiene es mucho miedo, mucho temor a morirse. Obvio. Sí, sí. Yo lo que diría es que, bueno, que esperen y que hay, hoy en día hay muchas terapias que a uno lo pueden sacar adelante, ¿no? Hasta creo que hay casos de compañeros del grupo que entraron en remisión gracias a la inmunoterapia, así que, Sí, sí, bueno, yo soy un caso. digamos, Yo soy un bueno, caso. Es una maravilla la inmunoterapia. Pero bueno, acá hablábamos de vos y de tu caso. Bueno, Javi, la verdad, un gusto conocerte, un gusto saber de vos y que estés tan bien. Y bueno, esperemos vernos en algún momento en el grupo y bueno, para conocernos personalmente y charlar. Estamos en un grupo, la verdad, dale, muy lindo, nos ayudamos un montón y bueno vale la pena que sí. sigamos tratando, ¿no? No, el mensaje que quería dar a todos los que padecen esta enfermedad es que disfruten el día, cada día lo disfruten como si fuera el último Tal y que no cual. se hagan problemas, que no hay problemas en realidad. Exacto, exacto, exacto. Bueno, Javi, la verdad, un gusto haber hablado con vos. Te mando un beso grande y nos estamos viendo, ¿sí? Un beso Bueno, enorme. dale, gracias, sí. Gracias, Javi. Un beso. Muchas gracias. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, queremos agradecerle por las brillantes exposiciones a todos los especialistas. Acérquense por favor a Vicare GU, a la plataforma y a la página web para más información. Agradecemos y bueno, estamos en contacto permanente. Saludos a ustedes. Gracias.